Bien, amigos, continuamos en la tertulia y ahora cometemos la segunda fase de la tertulia en Interalmería Televisión, saludando a Óscar Muñoz, que lo tenemos ya en conexión a través de esta videoconferencia. Óscar Muñoz, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias. ¿Hay alguna novedad? Aquí encantado. Pues no sé, cada vez que hay alguna en este país es para algo malo, o sea que mejor que no haya demasiada. Y bueno, pues en la rutina de siempre, en el trabajo diario y en estas cosas. Pero bueno, todo bien, bueno, por suerte. A pesar del gobierno, todo bien. A pesar de, claro que sí. Y además, si hubiese alguna novedad, enseguida se rectifica. Antes de 24 horas se rectifica. O sea que esa es la constante. Lo de la operación de maquillaje esta que estamos viviendo, o sea, el gobierno es constantemente haciendo barbaridades y luego poniendo todo el aparato mediático que tiene detrás a intentar maquillar y desdibujar pues todos los desastres y las tropelías que va cometiendo a diario en la gestión de esta crisis que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que un poco uno asiste atónito muchas veces a las noticias diarias porque bueno, se sorprende de ver hasta qué punto puede llegar la manipulación del gobierno en determinadas cosas, pero bueno, en fin, es lo que nos ha tocado vivir en este momento y con esto es con lo que tenemos que lidiar. Sí, pero bueno, hay una operación en este caso para poder torcer, digamos, esa mala impresión que a ti te da la gestión del gobierno. Cuando veas que sindicatos de clase como UGT y Comisiones Obreras apoyan la gestión del gobierno, unos sindicatos que en teoría defienden los derechos de los trabajadores, la situación de los trabajadores, incluso los trabajadores de los sectores que han estado en primera línea de combate y afrontando todos los riesgos que suponía la batalla contra el COVID-19. Y eso sí, con alguna que otra disfunción en la aportación de materiales de contención, como las mascarillas, los EPIs, etcétera, etcétera, no solamente los sanitarios, sino también los policías, Guardia Civil, la policía local, los bomberos, todos los servicios esenciales que han estado absolutamente desasistidos. Y esto los sindicatos lo van a obviar, los sindicatos no, UGT y Comisiones Obreras, auténtica correa de transmisión del gobierno socialcomunista. ¿Y tú cómo lo ves eso? Pues yo de verdad asisto atónito a cuestiones como esta, ¿no? De una manifestación de los sindicatos en apoyo del gobierno. Es que yo creo que no ha habido en la historia de la democracia una manifestación de los sindicatos en apoyo del gobierno. O sea, nunca en la historia, que yo recuerde al menos, no sé, quizás se me escape algo, pero yo no recuerdo una manifestación de los sindicatos defendiendo la actuación del gobierno. O sea, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. El ciudadano de a pie que ve que como de pronto los sindicatos se echan a la calle para defender la peor gestión de una crisis que ha vivido nuestro país en la historia. De verdad, yo creo que la gente tiene que alucinar, de verdad, de ver cómo se puede tener la desfachatez y la poca vergüenza de que dos sindicatos como UGT y Comisiones Obreras se echen a la calle a defender a esta gente que está en el gobierno. Es auténticamente vergonzoso. Yo no he visto una cosa igual en mi vida. Esto es un auténtico despelote, de verdad. O sea, es que no sé cómo se puede tener la dignidad de unos señores que se supone que están para representar a quienes peor van a sufrir las consecuencias de la gestión del gobierno, como son los trabajadores. ¿Cómo se pueden poner delante de una pancarta a sostener que el gobierno lo ha hecho ni medianamente bien? O sea, es una cosa a la que yo de verdad, yo estoy perplejo con esto. O sea, yo cuando he leído la noticia, de verdad que alucinaba. Digo, no, esto tiene que ser algún tipo de broma o algo, digo, porque no puede ser cierto que una cosa como esta vaya a ocurrir en un país como el nuestro y más con la que está cayendo. Pero es cierta, o sea, es que se van a manifestar para mostrar el apoyo a un gobierno nefasto que ha costado la vida de miles de personas. Es que, de verdad, yo no doy crédito. A lo mejor José, que es un tío que tiene respuesta y explicación para todo, le encuentra alguna, pero yo es que no se la veo. Yo lo que considero es que eso es una operación más dentro del maquillaje que quiere hacer el gobierno de su gestión y que los sindicatos se van a prestar, unos sindicatos corruptos, que además están siendo condenados por todos lados, o sea, tienen sentencias condenatorias ya prácticamente en media España por actuaciones absolutamente, en fin, bueno, delictivas obviamente, porque por eso lo han condenado, pero algunas gestiones absolutamente nefastas
donde ha habido, en fin, donde ha desaparecido dinero, donde se ha malgastado dinero en fin, de los afiliados, de subvenciones públicas, y que esta gente se manifieste en apoyo del gobierno, de verdad. O sea, no me sorprende, porque todos sabemos lo que son los sindicatos y por quiénes sienten apego, pero de verdad que no deja de ser ya alucinante que lleguen a este nivel de desvergüenza como la que supone una manifestación semejante. Así que yo estoy de verdad sin palabras. José, esto de la manifestación de yo mismo con mi propio mecanismo, porque es eso, evidentemente, porque no olvidemos que dicen, bueno, es que los sindicatos se han reunido con los partidos progresistas, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista de España, y no sé si alguien más, y digo yo, bueno, vamos a ver, el Partido Comunista está en Izquierda Unida está en Podemos, y Partido Socialista y Podemos son los que gobiernan. Por lo tanto, evidentemente se han reunido los sindicatos con el gobierno de España, con el gobierno social comunista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿De dónde parte la idea, José? Bajo tu intuición, ¿de dónde parte la idea? ¿Quién invita a quién? Pues no lo sé. Yo creo que todo esto forma parte de esa campaña de maquillaje, como estábamos diciendo antes, de esa operación evidente de algo que en una democracia, en una sociedad moderna y libre, debería hacer que se encendiera alguna lucecita en el panel de alarmas, porque esto es una operación de reescritura de la realidad. Y eso que leíamos hace muchos años a Orwell en 1984 se está produciendo a día de hoy en España. Bueno, el movimiento sindical, que también es un mecanismo necesario e imprescindible en una democracia, pues en España ha venido demostrando durante los últimos años que los pasos se daban pues pasito a pasito, pero con este último movimiento del sindicalismo español lo que demuestra es que también se puede avanzar reptando, porque hace falta tener muy poco concepto y muy poco respeto por uno mismo, por la historia de unas siglas y por lo que significa la labor y por lo que ha significado la labor sindical en España, participar en esta pantomima. Yo me imagino qué pensamientos cruzados puede haber el día de la manifestación en las secciones sindicales de sanidad o policiales que se hayan visto estos días, estas últimas semanas, con gravísimos problemas de suministro de equipamiento de protección individual, con unas condiciones de trabajo lamentables, viendo los hospitales sobrecargados por la avalancha que de pronto se les presentó. Me pregunto contra qué se estará manifestando esa gente y a favor de qué se estará manifestando. De esa gestión, de lo bien que ha organizado las cosas el gobierno, ya digo, el descrédito, el camino del descrédito que ha venido recorriendo el sindicalismo español en estos años, creo que puede alcanzar este fin de semana una de las más altas cotas de miseria e infamia por hacer esta burla a la sociedad. Una sociedad que aún no sabe, porque no se lo quieren decir, cuántos compatriotas, como dice el gobierno, han muerto como consecuencia de esta pandemia. Pues a pesar de eso, el sindicalismo español sale, supongo que por recomendación muy directa de quien paga sus subvenciones, sale a escenificar en la calle un apoyo que me atrevo a pensar que no es mayoritario en la sociedad, por mucho que insista Tezanos, por mucho que insista Televisión Española o por mucho que quiera creer el propio Pedro Sánchez. Esto, insisto, es una maniobra de reescritura de la realidad y eso, lo haga quien lo haga, es un indicio muy alarmante y muy peligroso porque acabarán diciendo que yo no estoy saliendo en Interalmería o que yo directamente no existo. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. De entrada, porque no te están diciendo, han mentido desde el minuto uno. No han dicho ni una verdad y ni siquiera han dicho cuántas personas han muerto, pero va a haber un homenaje a esas personas. Es decir, reescritura de la realidad. Sí, un homenaje, Óscar, que va dirigido a los muertos desconocidos e ignorados por el gobierno. Y le propicia ese homenaje el propio gobierno. El gobierno que los ha matado civilmente
de la historia y que al mismo tiempo los ignora. Óscar, ¿tú qué opinas de ese día de luto oficial? Y sobre todo, además, teniendo en cuenta que se va a celebrar el día 16 de julio, justo en la operación salida mayoritaria, que va del 15 de julio al 15 de agosto. Lo hacen un día después de la operación salida del verano, pues para que pase más desapercibido, para que no tenga tampoco mucho arropamiento mediático por parte de la audiencia. ¿Tú qué opinas, Óscar? Bueno, parece que hemos tenido... Sí, ahora. A ver, es que te había perdido todo lo que te estaba escuchando, pero se veía todo entrecortado y no me he enterado nada de lo que me ha referido, porque se ha ido totalmente el sonido de la comunicación. O sea que vale. No te decía que... Perdóname. Sí, te decía, Óscar, que el problema de todo esto radica en un gobierno que, aparte de que se manifiesta él mismo con sus propios mecanismos, como son los sindicatos afines, yo no sé dónde está la sutil línea que define sindicato y gobierno, o sindicato y partido político. En UGT siempre hemos visto vasos comunicantes, capilaridad, ósmosis inversa permanente entre UGT y el gobierno socialista o el Partido Socialista. Y también lo hemos visto con comisiones obreras y los partidos de la izquierda. Partido Comunista, Izquierda Unida, ahora con Podemos. Bueno, en fin, los vasos comunicantes, sí, la capilaridad sí que decía. Pero sí, es que resulta que van a celebrar el día, te decía, que van a celebrar el día 16 de julio, un día después de la operación salida de las vacaciones mayoritarias de la operación verano, que es el día 15 de julio al 15 de agosto. Bueno, pues lo van a hacer el día 16 para que tenga que tampoco haya mucho efecto mediático en la audiencia. Y el día 15, el día del luto oficial, van a reconocer un número de muertos por el COVID-19 que no es exactamente la verdad, para que no salgan los datos como el país con más incidencia de muertos por millón de habitantes del mundo, de todo el planeta. Es que la gestión, el dato sería apabullante, porque si son los casi 50.000 que de verdad han muerto con y por el COVID-19, evidentemente nos arroja unos datos inasumibles, porque serían los peores a nivel planetario, y eso no lo va a querer hacer el gobierno. Por lo tanto, va a celebrar un día de luto oficial en memoria de los muertos desconocidos e ignorados por el propio gobierno. Eso es lo que te decía, Óscar. Sí, sí, es que es absolutamente vergonzoso. Cuando uno repasa un poco toda la serie de acontecimientos históricos, ¿no?, que han sucedido en estas últimas fechas, y se da cuenta de que el gobierno no tiene ahora mismo otra misión que es tapar su nefasta gestión, porque realmente el gobierno ahora mismo a lo único que se está dedicando es a intentar maquillar sus errores, sus fracasos, su falta de capacidad de iniciativa en la gestión de la crisis, y a eso es lo que está dedicado. Es decir, esto es un elemento más en la convocatoria de esta manifestación. Lógicamente, unos sindicatos absolutamente subvencionados y maniatados en manos del gobierno en este caso. Pues bueno, pues eso es una operación más que va encaminada a que parezca que realmente cuentan con un apoyo que no existe, porque de verdad yo no creo que haya mucha gente que en sus casas, sentado, aunque vean a los sindicatos manifestarse, realmente vayan a cambiar su opinión respecto de la gestión del gobierno. Que mediáticamente sí va a sonar, que en la tele, en los sindicatos, tal, sí, perfecto, pero yo creo que el común de los mortales de este país son conscientes de lo que ha hecho este gobierno, que es nada. Entonces, bueno, pues sí, pues podrán hacer todas las manifestaciones que quieran. Si esto al final yo creo que lo único que abunda es en el descrédito de los propios sindicatos, ya de por sí, como decía antes, absolutamente quemados y achicharrados por la continua avalancha de resoluciones judiciales que están venga a darles palos por la gestión que han hecho del dinero, de subvenciones públicas, etcétera. Entonces, esto es ahondar más en el descrédito. Yo creo que al contrario, si ellos piensan que con una situación como esta van a recuperar cierto crédito, van a recuperar cierto prestigio, yo creo que se equivocan. Yo creo que la gente desde sus casas, cuando vea esos sindicatos, cuando vea, como decía José, las secciones
a lo mejor las secciones médicas o las secciones policiales de los sindicatos detrás de una pancarta apoyando al gobierno, de verdad que a la gente le va a causar un verdadero sonrojo ver una situación como esa. Entonces, bueno, pues sí, es una operación más de maquillaje, un elemento más de maquillaje dentro de esta operación gigante, que yo no creo que se haya visto una cosa igual como operación de maquillaje desde que se sacó al Cid después de muerto a pasear allí delante de los moros para que huyesen despavoridos. Es decir, desde eso yo creo que no había una operación de maquillaje en la historia más grande que la que está intentando ahora mismo el gobierno, pero que ni aún así van a tapar la nefasta gestión que han hecho. Pero bueno, los sindicatos sabrán qué es lo que hacen y las consecuencias que eso va a tener. Pero fíjate, Óscar, el mismo día que se plantea, que se anuncia esta manifestación para el sábado en Almería, conocemos otra noticia. Y es que todos aquellos trabajadores que están sujetos a ERTE, a expediente de regulación temporal de empleo, que hayan cobrado, y que suponga unos ingresos anuales de una media de 23.000 euros, van a tener que pagar por 3 meses de ERTE lo mismo que el que tributaría con un sueldo de 90.000 euros anuales. O sea, un atraco a mano armada. Y de eso no han dicho nada todavía los sindicatos. Estarán preparando la manifestación, las pancartas y las banderas, y también la bandera de la Segunda República. Pero de ese tema no han dicho nada, porque es una absoluta indefensión para los trabajadores que están en precario, que están en un ERTE, que están durmientes ahora mismo para que no se vaya al carajo la empresa y la actividad económica. Pero, ojo, es que después la represalia, porque hay que entenderlo en ese tono de represalia económica por parte del gobierno. Sí, yo te autorizo un ERTE, pero durante los 3 meses que vas a cobrar, cuando cobres, ojo, cuando cobres y si cobras, vas a tributar como si ganases 90.000 euros al año. Es increíble. Sí. Y no dicen nada. Es lo del ERTE por el orto, directamente. No hay otra explicación. Pero a mí me gustaría hablar no tanto de la manifestación que van a hacer los sindicatos, sino de la que no van a hacer los sindicatos. Porque además de conocer esta noticia sobre el ERTE, acabamos de conocer en Almería que la tarifa alcazaba ha sido suprimida por el gobierno de golpe y porrazo. La tarifa alcazaba fue presentada en la subdelegación de gobierno, no por el subdelegado de gobierno, sino por el candidato socialista que había en las generales de ese momento. Fernando Martínez. Fernando Martínez. Lo digo por si alguien en el PSOE quiere dar otra lección de uso institucional, uso político de las instituciones. Por ejemplo, recordemos, el candidato del PSOE a la caza de votos da la noticia del gobierno en la subdelegación del gobierno delante del subdelegado del gobierno que está así mirando como diciendo hay que ver, Fernando, lo que tengo que aguantar. Bueno, pues los sindicatos de Almería no van a protestar por eso. Es decir, si esto de lo de la tarifa alcazaba, que ya y la mesa del tren, ¿qué pasó? Pues la mesa del tren está como Ramsés, momificado. Es decir, son estas reivindicaciones que van en función de quién gobierna. Si gobiernan los míos, soy una malva. Si gobiernan los otros, soy un cardo. Bueno, pues ese es el nivel de tu compromiso con Almería. Es decir, llevamos años oyendo que la mesa del ferrocarril defiende exclusivamente el interés de los almerienses porque las comunicaciones... Y llevan razón, porque las comunicaciones ferroviarias de Almería son, con gobiernos del PSOE y gobierno del PP, una birria, una porquería, un insulto a la dignidad de los almerienses. Bueno, sin embargo, solo se especifica o solo se escenifica o se hace visible el malestar por la situación ferroviaria cuando gobierna el PP, porque cuando gobierna el PSOE, los señores de la pancarta se van. Ha quedado claro. Se van. Bueno, sí. En lugar de salir a manifestar, si quieren salir a manifestar que quieren mucho al gobierno, que lo hagan. Que en fin, que siempre estamos dispuestos a ver espectáculos graciosos, pero que sean consecuentes. Y todo lo que han protestado por los malos trenes que había, que lo demuestren ahora, que vuelven a subirle suben el precio del tren en Almería, y los que protestaban por eso están ahora en la sombra del pingurucho.
Bien. Óscar, diciendo que hay que ver... sí, te decía, lo de el garrotazo que le dan mediante el IRPF es realmente inaceptable, inasumible y sobre todo yo no sé si de eso tendrán conocimiento a estas alturas los propios afectados, así como los sindicatos que tienen la obligación de informar y pelear para que esto no suceda. Pero es que un sueldo anual de 23.000 euros de media se va a equiparar durante 3 meses a un sueldo de 90.000 euros. Es increíble. Sí, desde luego. A ver, bueno, habrá que ver de cara a la campaña de renta del año que viene exactamente finalmente cómo tributa eso, porque ahora mismo toda la legislación que hay derivada de esta situación y tal, esto es un completo caos porque un día se dicta una resolución en un sentido y al día siguiente se desdice y hacen otra en un sentido. Entonces, habrá que ver finalmente de cara a la campaña de renta del año que viene en qué queda esto. Pero lo que está claro es que a las personas que encima de todo se han visto afectadas por un ERTE, esto no le va a salir gratis, desde luego. Y el gobierno, en la situación económica que está dejando el país, necesita ir pegando hachazos a todo el mundo y al final pues los propios damnificados por los ERTE se van a convertir en aún más damnificados a la hora de preparar seguramente la declaración de la renta del año que viene. Habrá que verlo, ya te digo, porque ahora mismo es cierto que todo apunta a eso, pero bueno, habrá que ver finalmente qué es lo que ocurre. Pero yo de todas formas, de verdad creo que estamos viviendo ahora mismo en un momento que todo esto que estamos hablando ahora nos va a parecer una auténtica broma en comparación con la pesadilla que vamos a tener a la vuelta de las vacaciones del verano, cuando a la vista de que esto va a ser una campaña turística absolutamente desastrosa, yo creo que en septiembre-octubre nos vamos a encontrar con un problema de cierre de empresas, de EREs masivos, etcétera, que va a hacer que esto que estamos viviendo ahora nos parezca de verdad una auténtica broma en comparación con la pesadilla que vamos a tener. Y aquí es donde, de verdad, nos vamos a reír de los sindicatos y las manifestaciones estas del próximo sábado, esta que van a organizar aquí, el paripeste que van a organizar, porque la gente, yo creo que a partir de septiembre-octubre, como todo apunta a que esto va a ser un derrumbe económico, no lo digo yo, lo dice el FMI, aparte de otros muchos organismos internacionales, como eso se plasme, eso sea una realidad, yo creo que los sindicatos estos que van con la pancarta apoyando al gobierno, yo creo que no van a tener dónde meterse, porque sus propios sindicalistas, los propios afiliados, yo creo que los van a correr a gorrazos, porque la situación económica que va a haber es para que los sindicatos, los líderes sindicales fuesen allí a la Moncloa y en vez de, en fin, dorar la píldora allí a determinados miembros del gobierno, se encadenasen allí a la Moncloa, allí a un barrote a protestar, porque esto es, o sea, la situación que va a haber va a ser absolutamente terrible. Y lo anticipan todos los organismos internacionales. Y esto, o sea, por eso te digo que lo de la manifestación esta va a ser, de verdad nos va a parecer una broma, porque la situación, el estallido social que puede haber después de las vacaciones de verano va a ser terrible. Y ahí veremos los sindicatos qué es lo que hacen, porque la situación económica va a ser muy, muy, muy mala. Y todo eso, Óscar, si antes no se tuerce la cosa con los rebrotes, porque no olvidemos que esta crisis claro, evidentemente es social y económica, pero dimana de una situación puramente de salud. Entonces, si los infectómetros que ahora, o infectódromos, que está poniendo en marcha el gobierno con aeropuertos sin controles, que los mismos miembros del gobierno ya dicen es que no son controles suficientes, es que no son los controles adecuados, porque es que resulta que aquí un boliviano puede venir en un avión atestado al 100% de ocupación desde Bolivia, acuérdate de Evo Morales, acuérdate de la Pachamama, cuando estuvo Zapatero allí, que vino a decirnos que la tierra no es de nadie salvo del viento. Es que claro, las cosas... Bueno, afortunadamente ya no está Evo, ahora está, ¿cómo se llama? Yanín Áñez, efectivamente, esa es la presidenta de Bolivia. Bueno, es que Bolivia, o sea, puede mandar a la gente sin ningún tipo de pruebas a España, pero un español que trate de ir a Bolivia tiene que exhibir un PCR realizado negativo para poder ir a Bolivia. Y ha tenido que ser Marruecos quien suspenda la operación Paso del Estrecho. Es que está quedando España como uno de los peores países del mundo a nivel de gobierno, evidentemente. Pero hay que poner esto en contexto. Vamos a ver, si a Ábalos le fue bien con el control de maleta en el aeropuerto,
pues yo supongo que querrá implantar el modelo ese, que a él le fue bastante bien, y querrá implantarlo aquí en toda España. Pues, bueno, pues ya está, pues sí, que lo diga. O sea, pues, oye, yo voy a implantar el sistema de control, el mismo que hubo cuando llegaron las maletas de Delcy Rodríguez, y oye, lo mismo va esto bien, y ya está. Es un despropósito. Si es que esto, por donde lo mires, es un despropósito. Es decir, que no se hagan controles o que no se exijan el traer controles sanitarios de sus respectivos países a la gente que viaja de fuera es un auténtico disparate. Pero es un disparate. Y al final se están gastando recursos económicos en cosas que, bueno, sin dejar de ser importantes, pero en lo realmente importante, que es evitar. Porque, claro, tienes aquí a la población encerrada. No la dejan ni ir a comprar el pan sin ponerte mascarilla. Perfecto. Y luego la gente que viene de fuera no tiene ningún tipo de control, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Es que no tiene ningún sentido. La política errática del gobierno, esto es una muestra más, no está dirigida a preservar la salud de los españoles. A ellos les importa un pimiento. No sé muy bien exactamente a veces qué es lo que pretenden. Como decía ya antes, parece que lo único que quiere este gobierno es aparecer en todo el mundo como un gobierno guay, un gobierno amigo de todo el mundo, aquí no hay trabas, esto es un país magnífico, nos llevamos bien con todo el que quiera venir y aquí no pasa nada. Y esto no es serio y esto va a tener consecuencias y muy graves. Porque como aquí si ya de por sí la economía, ya sabemos todo lo que va a pasar dentro de 1 o 2 meses, como aquí además tengamos la desgracia de que haya rebrote, ya sea interno o de procedencia externa, y tengamos que volver a un encerramiento total y absoluto como hemos sufrido, eso no lo aguanta nadie. Esto va a ser un hundimiento de la economía como no tenemos memoria histórica los españoles para eso. Es decir, es que esto no va a tener parangón absoluto lo que puede pasar como aquí haya un rebrote serio del virus. Y en José Fernández, político. José Fernández, una cosa, 10 segundos. Yo sé que esto puede estar causando cierta inquietud, pero si nuestro gobierno es tan irresponsable que no cumple con su deber de ponerse siempre en la peor situación posible y que se limita al uso partidario de la propaganda para dar una imagen de gestión happy flower y que todo es fantástico, bueno, pues al final acabaremos pagando todos, pero que nadie en el futuro vuelva a decir que no podía saberse lo que está pasando, porque del mismo modo que ellos sabían y ocultaron deliberadamente cuál era el riesgo de la pandemia por no dar imagen de un país atemorizado, por seguir manteniendo todas las performances de la normalidad feminista, etcétera, etcétera, pues que nadie diga en el futuro que no sabían que la situación económica iba a ser terrible, que nadie diga que había un riesgo cierto de repetición de brotes y que ese escenario es pero que muy malo. Y ahí no hay ideologías ni hay historias. De acuerdo. Muchas gracias, José Fernández. Un saludo. Igualmente te digo, Óscar Muñoz, muchas gracias y hasta la próxima semana. Y nosotros terminamos aquí, por hoy, nuestra tertulia. Volvemos mañana en otra edición aquí en Interalmería Televisión. Saludos, amigos, y hasta la próxima.